Sí, ese es un tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al evento del día de hoy aquí en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. El día de hoy tenemos un evento por parte de la Comisión de Métodos Alternos de Solución de Controversia. Y es una conferencia que nos va a impartir el día de hoy el maestro Rolando Joy García. Brevemente lo presento. Rolando es licenciado en Derecho por parte del TEC de Monterrey. Cuenta también con una maestría en métodos alternos por parte de la Autónoma de Nuevo León y asimismo se ha desempeñado como abogado de empresa en diversos sectores como inmobiliario, financiero, y actualmente es socio fundador del despacho Mateos Hoyt, en donde ven temas relacionados con inmobiliario, condominios, métodos alternos, litigio, entre otras áreas. Y pues, bueno, el tema del día de hoy es la obligatoriedad de los métodos alternos de solución de controversia en materia condominal. Y pues bueno, bienvenido Orlando, muchas gracias por estar aquí. Y para el tema de la dinámica de la plática, preguntas y respuestas, nos explica Orlando cómo funciona. Muchas gracias, Abel. Pues antes que nada, muchas gracias a la Barra por la invitación. Es muy grato poder participar en esta institución con ustedes para poder platicar un poco de este tema que atañe a muchas familias mexicanas que viven en regímenes de propiedad en condominio. Y también poder comprender un poco del tema de la obligatoriedad de los mecanismos alternativos en las normativas general dentro del derecho mexicano. Para efectos del día de hoy, pues me gustaría mucho hacer la presentación en bloques en donde podamos entender primero los conceptos importantes, después atender dudas y respuestas sobre ese tema, luego plantear el problema, platicar un poco del alcance que nosotros vemos dentro de la obligatoriedad de estos mecanismos alternativos en las normas, y ya al final pues tocar las preguntas y respuestas genéricas de todo el proceso. Encantado de poder atender cualquier duda vía chat en el momento en que lo quieran hacer. Aquí yo con gusto voy a tener a la vista la información, y pues la gente que está aquí presencial, muchas gracias por venir, levantarse temprano a escuchar de este gran tema que es importante. Bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar. Antes que nada, ¿cómo nació en Mateos Hoyt esta inquietud de poder explicar la obligatoriedad de los mecanismos alternativos en materia condominal? Nosotros vimos en los últimos 2 años, 3 años, desde nuestra fundación hasta ahorita, pues una necesidad importante de poder atender a los regímenes de propiedad en condominio a partir de la reforma del 2017, en donde la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Nuevo León y de otras 14 entidades federativas le otorgan personalidad jurídica a los regímenes de propiedad en condominio para que puedan tengan sus propios derechos y obligaciones, que tengan su propio patrimonio y que tengan su propio impacto como pues, persona jurídica y reconocimiento como tal. Esto representó pues, un gran reto para la operación, inclusive desde los desarrolladores hasta los propietarios condóminos y los usuarios de esta modalidad de la propiedad. Y es por eso que nosotros encontramos ahí una oportunidad laboral para poder prestar estos servicios, y al día de hoy, pues con experiencia de servicio en más de 28 regímenes de propiedad en condominio, creemos que es importante atender ciertas áreas de oportunidad que existen en las legislaciones locales y en armonía con las leyes procesales aplicables en el Poder Judicial, específicamente el Estado de Nuevo León, que puede ser replicado en otros estados. Dicho esto, sigue la siguiente. Ahí está. Me gustaría empezar con una frase. El conflicto se postra ante la esencia de la innovación. Emmanuel R. Poiré. Emmanuel R. Poiré era un naval estadounidense en donde hablaba él de otro tipo de conflictos bélicos, pero al caso concreto veamos lo importante que es la innovación en el derecho para poder resolver conflictos o controversias. No solamente existe el procedimiento judicial tradicional, pero al día de hoy, con la reforma del artículo 17 constitucional, tenemos el acceso a la justicia alternativa como un derecho humano, y es
por eso que los legisladores a la fecha han optado por implementar estas obligaciones jurídicas dentro de las leyes para poder que los usuarios y los propietarios de esta rama específica inmobiliaria utilicen esta nueva forma de resolver controversias y que tengan la seguridad jurídica trascendente. Entonces, siempre en todo momento, todos los conflictos no significa que no tengan una solución, pero simplemente tenemos que innovar para poder resolverlos. Vamos a hacer para todo el público que a lo mejor no conoce mucho la materia condominal y la materia de mecanismos alternativos, una breve introducción a los dos conceptos importantes que tenemos que entender de la sesión. Los mecanismos alternativos para la solución de controversias y el régimen de propiedad en condominio. Primero, los mecanismos alternativos, los MASC, de ahora en adelante para hacerlo más efectivo, son procedimientos, están establecidos como procedimientos distintos a la justicia ordinaria que permiten prevenir, abordar y solucionar controversias de manera voluntaria y colaborativa, siendo los términos importantes distintos a la justicia tradicional, ordinaria, y voluntaria y colaborativa. Y yo quiero hacer el énfasis en la palabra voluntaria. Si no existe la voluntariedad en los mecanismos alternativos, no podemos acudir a estos medios para poder resolver cualquier conflicto. Es muy importante que exista de las partes ese interés para poder adherirse a este procedimiento. ¿Qué tipos de mecanismos alternativos tenemos reconocidos en la legislación local? Tenemos la mediación, conciliación y arbitraje. Nos enfocaremos específicamente en la legislación local, por eso separamos los términos mediación y conciliación. Y ahorita explicaremos pues, la diferencia entre unos rápidamente. La mediación es un mecanismo voluntario en donde de manera autónoma los intervinientes deciden sobre su propio conflicto. A través de un tercero llamado facilitador, los van guiando para poder resolver esta controversia. Por eso se le llama mediación y se difiere a la conciliación, porque a pesar de que es un mecanismo voluntario, el facilitador interviene a las posibles soluciones que existen dentro del procedimiento. No quiero entrar en críticas de que si todas las mediaciones son automáticamente conciliaciones o las conciliaciones también son mediaciones, pero para efectos de la ley, esta es la distinción primordial entre la mediación y la conciliación. Lo que caracteriza a estos dos procedimientos es que son autocompositivos. A diferencia del arbitraje, que es heterocompositivo, el autocompositivo es porque las mismas partes son los que llegan a la conclusión del conflicto vía un convenio de mediación. El segundo término importante o concepto importante que tenemos que entender para esta conversación es el de régimen de propiedad en condominio. El régimen de propiedad en condominio, como comentábamos ahorita, pues tiene una historia muy peculiar en México, en donde llega en 1852 más o menos, en la fecha, aplicándose al Código de Comercio y al Código Civil, se va transformando y a la fecha, aquí en Nuevo León, en 1993, Martínez Domínguez aprueba una ley de régimen de propiedad en condominio de inmuebles, en donde de manera pues genérica atiende esa nueva modalidad de la propiedad y pues va aplicándose a través del tiempo, y en el 2017 pues vemos esta transformación. Ahora, muy importante, el régimen de propiedad en condominio es una modalidad de la propiedad. Derivado del artículo 27 constitucional, tenemos que entender, y a mí me gusta explicarlo por la jerarquía, que tenemos la propiedad privada, la copropiedad, y en un tercer nivel, a la par de estos dos conceptos, está el régimen de propiedad en condominio, en donde de manera mixta, por así decirlo, cotidiano, la copropiedad coexiste con la propiedad privada. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender que vivir en un régimen de propiedad en condominio no es vivir en tu propia casa, es atenerte a un régimen especial establecido de vía constitucional y que se regula por el régimen o por las leyes locales de cada estado, apoyado por la Ley Federal de Asentamientos Humanos, en donde la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, que pues propicia
la creación de estas modalidades de la propiedad para poder generar una vía más idónea de coexistir a las circunstancias de territorio que se tienen en México. Dicho esto, estas personas jurídicas, o sea, estas personas morales reconocidas en el derecho, tienen 3 órganos importantes que para efecto de la plática tenemos que entender. El primero es la asamblea de condóminos, que es los propietarios deciden sobre el bien. El comité consultivo de vigilancia, que vigila todas las acciones que se están llevando en el reglamento, en la ley y lo necesario de aplicación a los derechos y obligaciones que tienen cada uno de los propietarios. Y la administración, que es la que se encarga de aplicar todo y tiene todas las facultades para poder ejercer dentro del régimen de propiedad en condominio, ejercer el reglamento, sanciones, etcétera, etcétera. Ahora, importante el tema de la personalidad jurídica para todo el efecto de la sesión, puesto que tenemos que entender que estos desarrollos inmobiliarios físicos, edificios, entiéndanse por colonias, son consideradas como personas. Entonces, tienen derecho a su acceso a su RFC, tienen que declarar, tienen patrimonio propio, pueden adquirir, y es muy importante este término. Ahora, dentro de los regímenes de propiedad en condominio existe un término que es la cultura condominal. Entonces, parte de toda la circunstancia que nosotros vemos ahorita, estos ineficiencias o errores que podemos señalar como áreas de oportunidad en la ley, pues nace a la aplicación de promover la cultura condominal. En 14 entidades federativas de las 32, se establece homogéneamente esta definición como todo aquello que contribuye a generar las acciones y actitudes que permiten a la sana convivencia, el cumplimiento del objetivo del condominio, entendiéndose como elementos necesarios el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el cumplimiento, la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y la aceptación mutua. Prácticamente es una carta a Santo Claus de cómo convivir en una sociedad perfecta. Pero este término es lo que tiene que propiciar los órganos, que es la asamblea, la administración y el comité. Y todo recae en una obligación tangible que es el pago de la cuota de mantenimiento. Y ahí es donde más del 90% de los conflictos nacen en los regímenes de propiedad en condominio. La necesidad de poder mantener la infraestructura física de todo el complejo derivado y reconocido en una cuota de mantenimiento, y la obligación de todos los propietarios de aportar esa cantidad de dinero para poder mantener esta forma. Entonces, la cobranza de esta cuota recae en muchos de los conflictos que existe en un régimen de propiedad en condominio. Ahora, ¿dónde está la obligatoriedad? Sí. ¿Dónde está la obligatoriedad de la ley? Y aquí vamos ahorita ya pasar al siguiente bloque. La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Nuevo León menciona en su artículo 60, y lo voy a leer completo porque es el centro del tema. Los centros de métodos alternos de solución de controversias del Poder Judicial del Estado son las instancias competentes para conocer de las controversias que se susciten entre los condóminos y poseedores, o entre estos y su administrador. De no ser fructífera, la instancia alternativa de solución de controversias quedarán expeditos los derechos para ejercitarlos en la vía y forma legal correspondientes. Tenemos este artículo en la ley que obliga a todos los que son parte de un régimen de propiedad en condominio, específicamente condóminos poseedores y el administrador, a acudir a esta justicia alternativa para poder resolver cualquier controversia. Y nos hemos encontrado en la vía procesal para poder ejercer la cultura condominal, que este requisito es indispensable para poder que los juzgados se declaren competentes al momento de ejercer este punto. Entonces, dicho este primer bloque, ahora sí paso a dudas que tengan respecto a estos conceptos importantes. ¿A quién denominas administrador? El administrador, la ley dice que es una persona física o moral que es nombrada por la asamblea
Ajá, o sea, en este caso pudiéramos nombrar como administrador una asociación civil. En la práctica más común. En la práctica común, que para algunos es acertado, para otros no es acertado, existen las asociaciones civiles como los órganos para depositar ahí las cuotas condominales, pero tenemos que entender que esta otra persona moral, asociación civil, que tiene sus propios estatutos, sus propias formas de cómo trabajar, que tiene que atender a sus reglamentos del Código Civil y la jurisprudencia aplicable a las asociaciones civiles, ellos son los encargados de, por lo general, en la práctica, de utilizar ese mecanismo para poder administrar. ¿Y qué administran? Pues utilizando las herramientas de la ley, el reglamento y manuales internos operativos. Una copia del régimen. Y se aplica esto. Entonces, recordemos que un condominio adquiere su, bueno, más recordamos, es importante reconocer que un condominio adquiere su calidad de condominio cuando firma su escritura de título de propiedad, y un asociado de una asociación civil tiene que solicitar el reconocimiento en el registro de asociados. Entonces, para efectos de esta conversación, enfoquémonos en el condominio y este órgano administrador como una persona física o moral que se dedica a administrar aplicando el reglamento y la ley. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El requisito previo de acudir a los MASC para acceder a la justicia formal en materia condominal presenta insuficiencias notorias para los ciudadanos y los operadores jurídicos. Importante, ciudadanos y operadores jurídicos. No es solamente nosotros como propietarios de alguna unidad privativa, sino también abogados de parte, jueces de primera instancia, inclusive los mismos facilitadores encuentran una serie de áreas de oportunidad que para poderlas aplicar, pues necesitamos una reforma a la ley, que eso no vemos otra alternativa. Estas insuficiencias deben atenderse por el legislador, dado que por la inercia internacional parecemos estar ante la antesala de la instauración de la obligatoriedad de los MASC en otras controversias civiles y mercantiles. Y esto es lo que vamos a platicar ahorita. Esta obligatoriedad en esta ley específico se puede trasladar a otras áreas del derecho. ¿Y cómo se va a resolver si no tenemos claro la redacción de esta obligatoriedad y el impacto o el alcance que debe tener en el Poder Judicial del Estado competente? Para todo esto, no sé si alguien tenga en el público una duda respecto a los temas anteriores. Ok. Si hay una persona, dice, para los estados que no cuentan, para los estados que no cuentan con una ley de propiedad en condominio, ¿qué sería lo más recomendable para llevar a cabo la administración? Pregunta Carlos. La mandaron directo. Se la mandaron directo. Ok. Sí. Digo, en ese caso concreto, en el tema de la administración, si siguen estando fuera de reconocer la personalidad jurídica del régimen de propiedad en condominio, sí, lo más optativo es seguir con el mecanismo de la asociación civil, puesto que las responsabilidades que se pueden atender a los órganos administradores de esta asociación civil, pues es muchísimo más fácil de verificar, ya que son personas morales no de lucro, o sea, que no lucran. Entonces, seguir con eso y pues obviamente buscar esa homologación a la situación de los demás estados que sí han adoptado la personalidad jurídica como una herramienta esencial para poder reconocer a los regímenes de propiedad en condominio. Ok, entonces, entendiendo el problema, vamos a desmenuzar un poco el artículo 60 y por qué causan toda esta problemática que acabamos de plantear. Los centros de métodos alternos de solución de controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con eso empieza el artículo 60. La Ley de Mecanismos Alternativos, Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León establece exactamente qué significa el término centro de métodos alternos de solución de controversias. Y aquí hacen una mención que son exclusivamente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León o los que hace referencia al Poder Judicial del Estado de Nuevo León
¿se limita únicamente a los centros privados o se limita también al Instituto de Mecanismos Alternativos del Estado de Nuevo León? Los dos. Los facilitadores privados, ¿dónde quedaron? Ellos no son, a lo mejor no son parte de reconocidos dentro de un centro. La mediación que se lleva a cabo por un facilitador privado certificado es válida para este proceso, a pesar de que la ley no lo contempla. Tener su práctica independiente, ¿no? O sea, exacto. No pertenecer ahí al centro. Sí, de hecho, la ley de mecanismos alternativos dice que pues, un facilitador puede ser certificado, privado, tener su práctica, pero además puede estar adherido a un centro privado que está reconocido por el Poder Judicial. Pero volvemos a lo mismo, que aplican también estas mediaciones, estos procedimientos. Existe también en la ley unos certificados especializados que no ha salido ninguna convocatoria, pero en el momento en que salgan ojalá que se pueda, ellos también van a poder participar en este tipo de obligaciones que tienen que acudir los condóminos. Entonces vemos aquí una falta de claridad en la redacción del legislador. Ahora, instancias competentes. Resoluciones judiciales donde nos indican agotar la competencia primaria. Nosotros hemos acudido a buscarla, cobrar o ejercer esta cultura condominal, y muchos de los actores, los juzgadores, nos remiten diciendo que primero tenemos que agotar esta competencia primaria, pero competencia entendiéndose por territorio, grado, cuantía. Este concepto estamos hablando de una instancia que tiene la competencia a raíz de dónde. Entonces esta claridad pues da a una herramienta al juzgador que muchas veces, al desconocer de la materia condominal, pues busca utilizar este término para poder remitir a otra instancia, que son los mecanismos de tutela, y pues el asunto solamente se va a dilatar. Entonces, es importante reconocer que en la práctica pues se utiliza esta parte en específico como una evasiva para atender los asuntos condominales. Esto también porque la trascendencia de los mismos por lo general no son importantes para poder, pues, estos, y el terminología y el concepto, todo lo que platicamos ahorita, administrador, comité, cultura condominal, es una rama del derecho inmobiliario que muy pocas veces pues, se conoce. Otra problemática, otro término que vemos importante, el artículo 60, es las controversias entre condóminos, poseedores o entre estos y su administrador. ¿Dónde quedaron el mismo condominio, los proveedores que tienen firmado un contrato un contrato específico para poder prestar servicios al condominio? Ellos tienen que ir a esta obligatoriedad o no. Los visitantes también tienen que estar adheridos a esta ley, a pesar de que la ley hace referencia a visitantes, a usuarios que no son que no tienen derecho de posesión o derecho de propiedad dentro de las unidades privativas. Porque la ley es muy clara, dice entre condóminos y poseedores o entre estos y su administrador. Este es un tema muy interesante. El condominio carece de legitimación activa ad causam. O sea, tiene el condominio en realidad el reconocimiento de la facultad para poder hacer valer sus derechos, a pesar de que dice aquí que la obligatoriedad de asistir en primera instancia es del administrador. El administrador es la única persona que puede hacer valer los derechos, dado que sus facultades es aplicar el reglamento y la ley a todos los condóminos, poseedores, usuarios y demás que están relacionados al condominio. Entonces tenemos esta duda que puede ser utilizada dentro de un procedimiento, pero a falta de una claridad específica, pues tenemos que dejarlo a las cortes y a los juzgados de distrito para poder entender qué es lo que quiso decir el legislador. Ahora, el administrador sucede en la materia condominal que para poder llegar a la demanda ya hubo una serie de conversaciones y pláticas, ya hubo un acercamiento, pudo haber existido un acercamiento de buena fe, pudo haber sido un acercamiento coercitivo, donde se le cancelan los servicios de acceso derivados de la cuota condominal. Si ya ha explorado y aplicado esta cobranza condominal, o inclusive a través de un facilitador privado externo,
volver a dirimir la controversia ante un tercero será compatible con el principio de flexibilidad o celeridad. ¿Cómo podemos nosotros creer que efectivamente, después de haber estado en el tira y afloje 2, 3 meses con el deudor para poder llegar a un acuerdo, volver a retomar otras conversaciones ante un tercero? Muchos podrán pensar, oye, pues es que el tercero está especializado en la materia de resolver controversias. Sí, pero ahora, la ley de mecanismos alternativos del Estado de Nueva Evolución tiene unas peculiaridades, como por ejemplo, para hacer un acercamiento tienes que agotar hasta 3 veces las invitaciones que tienes que hacer a las personas, a las partes. Entonces, tenemos que ir, notificar una vez, terminar, ir, notificar otra vez, terminar, ir y notificar otra vez. ¿Por qué tenemos que llegar a esa instancia o ese agotamiento para poder acudir a la justicia formal? Entonces, estas son las áreas de oportunidad que vemos específicamente en el artículo 60 de la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio. Sí. De ahí, en ese tema, porque evidentemente puede parecer como, oye, ¿para qué me voy a una mediación, una conciliación o un método alterno si al final sé que no voy a resolver nada y voy a acabar en juicio? Entonces va a ser como pérdida de tiempo, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, en Estados Unidos sé que hay algunos tribunales que cuando existe esa obligatoriedad de ir a la mediación, existe un principio como de buena fe. Entonces que tienen que ir las partes, tienen que buscar arreglar, o sea, ir, proponer y hay una sanción que también es medio controversial de que, oye, pues si no vas o nada más pones una propuesta exorbitante, o sea, sin el afán de resolver, puedes tomar eso, oye, una sanción a esa parte que no acudió de buena fe al proceso. Entonces, así como para fomentar de que sí vayan a negociar, pero pues también es un tipo... Claro, digo, y aquí es donde entramos el tema futuro de esta obligatoriedad en México. Creo que en ese punto específico, pues, el acudir al final a un mecanismo alternativo es para poder terminar de construir de manera voluntaria una posibilidad de arreglo, evitando la justicia formal. Existen herramientas que funcionan, que estoy convencido que si tú acudes con un facilitador experimentado, te va a poder llevar a puerto seguro con un convenio final que sea beneficio para ambas partes. Sin embargo, pues sí, en la práctica se vuelve también un problema de saber cómo o capacitar a los administradores o las empresas administradoras que ejercen las facultades de estos administradores condominales para poder tener de aliado a un facilitador que pueda propiciar estos servicios y que ellos tengan mecanismos o políticas internas que en el momento en que pasen de cierta incumplimiento, que acudan a este aliado de facilitador en donde pues atienda la controversia condominal. Y perdón, Rolando, que cambie un poco el tema y a lo mejor esto fue algo que platicaron antes, me ofrezco disculpas por llegar un poco tarde, pero esta ley es exclusivamente para regímenes de propiedad en condominio o puede o tendría un artículo que dijera, oye, a los fraccionamientos también o a otro tipo de constitución de bien común, ¿no? Es muy buena duda. Ahorita estamos enfocados exclusivamente en los regímenes de propiedad en condominio porque la ley es de regímenes de propiedad en condominio de las entidades federativas. Nada más. ¿Qué sucede? Y es lo que vamos a ver ahorita, que es muy buena observación, es puede extenderse a otras regulaciones, fraccionamientos, temas administrativos. Y recordemos que la mediación y la conciliación está basada en los temas civiles y mercantiles y lo administrativo pues, tiene su propia regulación en algunos contextos, pero puede extenderse a esas áreas. Pero tendría que ser por acuerdo de las partes o tenemos un fraccionamiento y oye, pues si bien no está constituido como condominio, sí tiene naturalmente una vida similar al condominio y podemos ir y buscar estos medios alternativos. Sí, la pregunta sí va dirigida de, ¿los fraccionamientos tienen que adherirse a los lineamientos de los regímenes de propiedad en condominio? No, es otra modalidad completamente distinta. Pueden llegar a en algún momento cambiar la legislación para hacerla homóloga a los regímenes de propiedad en condominio, pudiese ser. Recordemos que los fraccionamientos están reconocidos en materia administrativa, pero carecen de personalidad jurídica.
carecen de forma operativa, ahí no existen copropiedad de las áreas comunes, de hecho se donan al municipio. Entonces, por eso entender ahorita el momento es la obligatoriedad de acudir a los mecanismos alternativos en materia condominal, pero también ahorita entramos en materia de cómo puede afectar a otras regulaciones o normatividades relacionadas. Y es aquí donde entramos en el tema de extensión a futuras regulaciones. Es decir, para atender el potencial impacto a futuras regulaciones, debemos de partir del entendimiento que la tendencia mundial es el encaje constitucional de los MASC y su relación con la tutela judicial efectiva. Ese es hacia donde vamos todos. Si nosotros vamos hacia el otro lado, estamos retrocediendo. Entonces, darle seguridad jurídica al cliente final, que al final es el mexicano promedio, normal, es importante homologar esta modalidad de seguimiento a nivel internacional. Y ahorita vamos a entrar a cada caso concreto. La Unión Europea, en su directiva 2008-52C, dice: toda mediación de un litigio transfronterizo debe cumplir y buscar y conseguir una equilibrada relación entre mediación y procesos judiciales. Y lo pongo en negritas porque esto es lo que se debe de buscar al momento de legislar una obligatoriedad de atención a los mecanismos alternativos. Esta manera equilibrada lo ha interpretado la Corte del Tribunal Supremo de la Unión Europea como derivado de un caso del caso de Italia, en donde a raíz de esta ley se presenta, ellos ponen una obligación mitigada, no una obligación concreta, sino una obligación paso a paso de acudir a la mediación. Entiéndase como una obligación que tienen los sujetos litigantes asistir a una sesión informativa y exploratoria en los 6 meses previos a la interposición de la demanda. Una especie de audiencia preliminar, si lo queremos entender, en donde para aquellos litigantes que están presentes, tú vas a una audiencia preliminar, pero ya entendiendo, ya viendo todas las herramientas, con la menos intención de querer resolver el conflicto, sino que simplemente trámite para poder llegar a la apertura de pruebas. Entonces, ¿qué sucede? En Italia buscaron esa inconstitucionalidad de la norma para que una mediación, conciliación o cualquier otro método de justicia alternativa no violente de forma grave y notoria el derecho de acceso a la justicia. Debe cumplir al menos 4 requisitos. Entonces, esta obligatoriedad derivada de la directiva y que se trató de hacer mitigada con 6 meses de antelación, la aclararon en esta declaratoria de inconstitucionalidad, que dice que no sea obligatorio llegar a un acuerdo. En ningún momento podemos insistir estoy hablando de un punto de vista de un legislador. Un legislador al momento de meter la obligatoriedad en las normas, no podemos obligar a las partes, no podemos ser obligatorios llegar a un acuerdo. Sí acudir al procedimiento, pero no llegar a un acuerdo. El segundo es que no implique un retraso sustancial a la vía judicial. ¿Qué significa esto? Y aquí pongo el ejemplo de Nuevo León. Invitar 3 veces a una mediación a una persona creo que es pues prácticamente lo contrario a esto. O sea, acudir a la vía judicial debe de ser tan expedita como un mecanismo alternativo tiene el principio de celeridad. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que imponen en esta declaratoria es que suspendan los plazos de prescripción. Si tú acudes a un mecanismo alternativo, debe estar considerado como una suspensión de plazos de prescripción. Y en Nuevo León, específicamente, la ley de mecanismos alternativos, métodos alternos, hace una referencia de que si las partes deciden acudir al procedimiento, serán entendido como suspendir el plazo de prescripción. Pero aquí hacen ellos la ley hace una referencia a una intención muy peculiar, que es al presentar la solicitud se suspenden los plazos de prescripción. Pero desde el punto de vista personal, y aquí voy a meter en mi propia cuchara, se me hace una inconstitucionalidad el hecho de que una parte que no está enterada que existe un procedimiento de resolución de controversias
se suspende el plazo de prescripción para poder cumplir una obligación mercantil, civil, derivada de cualquier acto jurídico que él mismo se obligó. Entiéndase, por ejemplo, que yo tengo que hacer el pago de la cuota de mantenimiento, para el caso concreto, pago la cuota de mantenimiento antes del fin de mes, si no va a haber una pena convencional del 20% del valor de la cuota. Yo puedo ir, con base a la legislación actual, al Instituto de Mecanismos Alternativos, solicitar una mediación y eso va a suspender la posible pena convencional, si es que llegamos a un acuerdo. Entonces, el plazo para poderla cobrar. Entonces, ¿cómo va a poder esta persona suspender el plazo de prescripción para poder presentar, inclusive cuando un pagaré, no sé, si queremos cobrar, pues presento yo la solicitud y entiéndase que se suspende la prescripción para la terminación de vigencia del pagaré. Pero en la práctica, si nosotros queremos atenernos a esa deficiencia legal, pues vamos a entrar en una discusión en amparo de si es legal, si está bien escrito o no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos que las dos partes estén de acuerdo de adherirse al procedimiento y a partir de la fecha en que están de acuerdo las dos partes, comienza a correr este periodo de suspensión de la prescripción. Sí, en pocas palabras, la ley de Nuevo León y de varios estados contempla esta suspensión de prescripción, sin embargo, es deficiente su forma de cómo está redactada. Esa parte está en la ley de mecanismos alternativos, que es parte que suple como procesalmente al procedimiento de mediación y al procedimiento civiles. Y número 4, que no ocasione gastos o que sean de escasa entidad. ¿Qué significa esto? Pues que la mediación en todo momento tenga una posibilidad de acudir, que genere más gastos al procedimiento jurisdiccional. Y para eso está el Instituto de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial del Estado y cada una de las justicias alternativas de los institutos de justicias alternativas de los estados. Pueden ir con un facilitador privado para poder hacerlo pues, a cierto perfil, pero también eso. Entonces, estos 4 puntos es como la medular postura de la Unión Europea y se me hace la más clara para poder seguir como directriz dentro de la regulación de las normativas estatales y federales que puedan incluir esta obligatoriedad de acceso a los mecanismos alternativos. Vemos el caso de Colombia también, en donde en el 2001 aprobaron una ley en donde la conciliación prejudicial es obligatoria, en donde tienen que acudir para poder desahogar un procedimiento. Está en esa sentencia que mencionamos ahí, los fines específicos que debe cumplir un mecanismo alternativo obligatorio y debe ser garantizar el acceso a la justicia, promover la participación de los individuos a la solución de las disputas, estimular la convivencia pacífica, facilitar la solución de conflictos sin dilaciones injustificadas y descongestionar los despachos judiciales. Podemos ver que los fines se acoplan a las directrices impuestas por el Tribunal Supremo Europeo y también ha adquirido este entendimiento en otras jurisdicciones a nivel Latinoamérica, que México pues hasta el día de hoy no ha tenido una declaración constitucional del tema, sino que simplemente lo garantiza como un derecho humano de acceso a justicia, pero esta obligatoriedad queda en el aire o pendiente de entenderse. En México, ¿qué vemos nosotros a corto plazo ante la necesidad de atender este punto desde un punto de vista de los regímenes de propiedad en condominio? Estamos seguros que esta postura va a sobrellevar a otras prácticas jurídicas. Por ejemplo, arrendamientos, en un juicio oral de arrendamiento que primero forzosamente tengas que acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Temas familiares, en temas de económicos, no de patria potestad, olvidémonos de temas de menores, temas de alimentos, temas de esos temas no, pero temas de bienes, temas de testamentos, cuestiones familiares de ese rubro, en donde obligatoriamente tengas que acudir primero a la mediación, desahogar una audiencia y luego después ya remitirte a los mecanismos alternativos, a la justicia tradicional, puede ser. Tema de préstamos, créditos de menor cuantía,
específica área en donde sobrelleva a los juzgados de menor cuantía en el estado o en los estados, para poder que primero vayan a una justicia alternativa, que se atiendan por el Instituto de Mecanismos Alternativos previo a instar una justicia tradicional, un acceso a la justicia tradicional. Podrán existir otros, pero estos son los puntos que más vemos viables, que migremos esta obligatoriedad específica a estas normatividades. Vemos que la figura de los MASC va a estar fortalecida dentro de las regulaciones futuras como procedimientos obligatorios, específicamente en la materia condominal a nivel nacional. En los últimos 10 años, el desarrollo inmobiliario en materia condominal ha explotado en las principales urbes del país, pero también en zonas remotas, para poder dar pie al desarrollo vertical, aunque los condominios también pueden ser horizontales, pero al desarrollo vertical por encima del horizontal. Y creo que, creemos en el despacho nosotros que el fortalecimiento de la figura de los MASC va a garantizar poder redimir todas las controversias en contra de la cultura de un condominal vía estos mecanismos. Y definitivamente, si el legislador no arrastra el lápiz, pues la jurisprudencia en la claridad de procesal que tenemos al día de hoy. Esto es otro efecto que queremos, otro escenario a corto plazo que creemos que va a ser inminente, puesto que cada vez hay más circunstancias condominales que se tienen que atender y pues buscar una claridad en estos términos que estamos exponiendo es importante para todos los usuarios y propietarios de unidades privativas. Conclusiones, pues debemos de atender la falta de claridad de la norma procesal en la aplicación de la obligatoriedad de las MASC en el sistema jurídico mexicano. Sí, no cabe duda que tenemos que atenderlo de alguna u otra forma, vía judicial o vía legislativo. Seguir promoviendo los mecanismos alternativos como garantía constitucional efectiva, ese derecho humano que ya está reconocido, seguirlo promoviendo porque efectivamente funciona en ciertas áreas del derecho. Alguna vez escuché el término, el mecanismos alternativos de solución de controversias debe ser sustituido por mecanismos idóneos para resolver controversias. Y es que no todo es mediable y no todo es conciliable. Por eso tenemos que saber aplicar estos procedimientos al beneficio de nuestros clientes o de los usuarios y poder así pues transformar el tema de conflicto en México. Las insuficiencias en su materia condominal deben de ser atendidas por el legislador, teniendo en mente que la modalidad de la propiedad cada vez es más aplicable al estilo de vida de las familias mexicanas. Y por último, creo que es muy importante capacitar, conocer y aplicar los conceptos de régimen de propiedad en condominio e importancia del rol de una ciudad, sus costumbres y proyecciones. Y este último es, creo que, medular, porque una persona que vende su casa de propiedad privada y se va a vivir a un régimen de propiedad en condominio, desconoce las implicaciones que tiene que hacer, las concesiones que tiene que ceder con sus vecinos, y esto es lo que causa lo primordial, falta de cultura condominal. Es una tarea titánica poder entender que compartir tu propiedad privada no es una opción, es una obligación cuando te adhieres a un régimen de propiedad en condominio. Y cuesta difícil a veces reconocer lo que no todos estamos hechos para vivir en un condominio. Hay gente que definitivamente es mejor que viva en otro espacio que eso, pero es importante también tener estas alternativas para poder resolver estas controversias y entender a qué nos estamos metiendo cuando adquirimos una unidad privativa. Para todo esto, ¿dónde quedó el arbitraje? Para todo esto, ¿dónde quedó el arbitraje? Y el arbitraje, siendo un mecanismo alternativo, ¿cómo podemos nosotros adherirnos a este mecanismo? Y pues para hacer una breve resumen, para aquellos que no conozcan, el arbitraje es un mecanismo alternativo heterocompositivo, en donde la voluntad de las partes plasmado en una cláusula arbitral o en un acto jurídico dice, a través de un tercero neutral llamado árbitro, se procede a un procedimiento en donde al final se emite un laudo, y ese laudo puede ser ejecutado en la jurisdicción competente. La legislación no contempla esto porque, aparte de ser obligatorio el acudir a los mecanismos alternativos, específicamente el arbitraje, al ser heterocompositivo, se deben de cumplir con ciertas normas, y una de estas normas es
que debe haber consentimiento de ambas partes para acudir a este procedimiento. Entonces, sin embargo, en materia condominal, nosotros nos hemos enfrentado a situaciones que los desarrolladores o los inversionistas de los proyectos de infraestructura de materia condominal tienen un rol preponderante al momento en que adquieren ellos dentro de su vehículo financiero principal, llámesele fideicomiso, acción en participación, acuerdo de socios. Al momento de querer constituir este régimen de propiedad en condominio, construirlo, invertir, levantarlo, terminarlo y comercializarlo, si ellos ponen ahí una cláusula arbitral, nos hemos topado nosotros que los conflictos al final que pueden surgir entre inversionista y inversionista o fideicomitentes a participadores de los fideicomisos pasan a esfera jurídica del condominio. ¿Por qué? Porque al momento de que se constituye el fideicomiso y ellos consiguen la constitutiva de un régimen de propiedad en condominio, ellos son propietarios de todas las unidades privativas. Entonces, ¿qué sucede si en el fideicomiso plantearon que persona A debe de pagar las cuotas de mantenimiento al momento de que ellos, antes de que transmitan la posesión a un usuario final o a un cliente, pero no las paga? Y luego el usuario final del cliente, cuando va con el administrador a solicitar la carta de no adeudo para poder escriturar, le dicen, oye, pues es que debe tanta cantidad, la persona A no quiere pagar, pues van con la persona B, que es el otro fideicomitente, oye, pues ¿qué onda? La persona A no quiere pagar. No, pues es que el fideicomiso dice que es persona A. ¿Cómo vas a hacer valer tus derechos? Tienes los mecanismos alternativos, la obligación de ir con ellos porque es un propietario, pero a su vez ellos internamente tienen un conflicto arbitral que tienen que dirimir porque la deuda de una unidad privativa se puede trasladar a las 100 unidades privativas que tienen y se vuelve una cuantía grande. Y aquí es donde, pues, ese es el riesgo del arbitraje. Bueno, el arbitraje conlleva un rol importante en la materia condominal de manera indirecta a los propietarios al momento de querer ejercer facultades que atañen directamente a los inversionistas. Responsabilidad civil, tema de garantía de bienes, de áreas comunes, de aplicaciones. Si ellos mismos no se ponen de acuerdo de quién va a responder porque el arquitecto no puso un clima en un lugar donde debe haber clima, o en un elevador donde debía haber un elevador, o pusieron una bomba tipo China en vez de tipo Europa. Si ellos no se ponen de acuerdo, entonces el afectado final van a ser todos los usuarios y los propietarios de las unidades privativas. ¿Por qué? Porque tienen que acudir ellos al arbitraje, falta que tengan recursos para poder acudir a ellos, luego es un fideicomiso, participa el fiduciario como parte integral del arbitraje. Es un problema que si no se prevé desde la concepción del vehículo financiero, la forma en cómo se van a resolver todas las controversias al momento en que está completamente edificado y aprobado el régimen de propiedad en condominio, puede representar un área de oportunidad muy grande para los inversionistas. Y pues vamos, para todo esto no sé si haya dudas hasta ahorita. Ahorita voy a presentar unos casos que hemos vivido, pero no sé dudas. Yo, como comentario, veo que, por ejemplo, ciudades como San Pedro, con la actual administración, están buscando el tema de la apertura de condominios verticales. Y el hecho de nada más tener en la ley de condominio esta previsión de, oye, tenemos que ir al condominio, al método alterno de solución de controversias, pero eso para el caso de que ya esté el condominio, pues seguramente hay muchos casos donde no está constituido el condominio, muchos fraccionamientos que a lo mejor ni siquiera han sido entregados al municipio y como quiera tienen esa bronca. ¿No crees que a través de un reglamento el municipio pudiera decir, oye, en fraccionamientos o en condominios que no estén formalizados correctamente, deben de acudir en caso de controversia a los medios alternos de solución de controversia o inclusive entre conflictos entre vecinos? O sea, no, pero no sé si sea a través de un reglamento o algo por el estilo, pero que las ciudades busquen de alguna manera, pues no sé si obligar o incentivar a sus habitantes a que antes de pelearse en un juzgado, hasta con la cubeta, con el
vecino de enfrente, pues un método alterno de solución de controversias. Es muy buena pregunta. Creo que hasta ahorita la regulación vigente da pie a que el Estado o la entidad federativa sea quien regule más bien, que emita la obligación de acudir a los mecanismos alternativos, incentivar, promover, capacitar. Eso sí lo pueden hacer y creo que algunas ciudades lo hacen al día de hoy, de que los mismos, las mismas secretarías de desarrollo urbano promueven el acceso a la justicia alternativa para poder resolver controversias. Sin embargo, obligar específicamente a que sea un requisito procesal previo. No como un requisito procesal, me queda claro, pero tal vez sí como un paso distinto, adicional, ¿no? O sea, oye, yo como municipio te obligo o te pido que hagas esto, ¿no? Sí, es que aquí esa palabra obligar es lo que nos trae a esta conversación, porque estamos diciendo que, digo, y aquí lo trascendente y que muchos litigantes a lo mejor pueden criticar es, yo no tengo el derecho, o sea, dejar de acudir, que el Estado me diga, no puedes acudir a la justicia formal ahorita, porque primero tienes que ir a otro lado, pues ese concepto de, a ver, espérame, pero yo vengo aquí a aplicar, a conseguir ese acceso a la justicia por medio de lo gratuito, de lo conocimiento, de lo que existe, y me estás remitiendo a otra nueva procedimiento. Entonces, este shock de obligar, el shock cultural, pero es a donde vamos todo el mundo, es lo que tenemos que ahora sí aplicar en las normas específicas. La ley de desarrollo urbano, que tenga esa obligación, que todos los reglamentos que viven de la ley de desarrollo urbano apliquen específicamente. La ley de fomento al desarrollo vertical, todas estas regulaciones que obliguen a los ciudadanos o a los usuarios, a los sujetos del derecho, a acudir a la mediación previo a una jurisdicción tradicional. Eso es que es materia del Estado y que los municipios al día de hoy no pueden agregar a sus reglamentos esa obligación de ir, pero sí la promoción y sí que sea un mecanismo adicional, que inclusive los municipios pueden ir con el instituto a establecer sus centros de mediación de justicia alternativa. Entonces, sí entiendo por dónde va, que debe de ser una opción, creo que es para allá vamos, pero sí la obligación nace del Estado, de la legislación local. Sí, digo, me queda claro que también los municipios emiten reglamentos y ordenanzas inconstitucionales al por mayor. No vendría mal meterle por ahí en algún reglamento de desarrollo urbano de que, oye, antes de ir a la justicia, sí, métodos alternos. Sí. Y ya, pues ya será un tema, luego después afectas a la persona, porque luego unos juzgadores lo van a tomar como si efectivo, otros no lo van a tomar como serio. Y entonces, digo, ya meterle más ¿cómo se llama? Con variables a la ecuación, yo creo que mejor vamos a enfocarnos en que sea eso. Definitivamente tenemos que llegar a ese punto, pero que esté regulado desde un punto de vista estatal, para que luego las ciudades se enderecen a esa obligación. Acá tienen otra pregunta. Sí, digo, abonando un poquito al tema que nos compartes. Entiendo las ventajas de la conciliación y la mediación, ¿verdad? Es un diálogo y una suerte de buscar una amigable resolución favorable para ambas partes. Sin embargo, cuando platicabas del tema del arbitraje que puede ser repetido después a los propios condóminos, era mi pregunta, ¿no será un tema de controversia o un tema de constitucionalidad el que se está violentando el derecho de acceso a la justicia sin que los condóminos de forma voluntaria, que es uno de los condicionantes, hayan cedido o hayan dado su afirmación a someterse a este medio de alternativo de resolución de competencias? Entonces, estamos hablando, metas específicamente sobre el arbitraje. Sí, de arbitraje. Sí, no, definitivamente no, como comentaba ahorita, para que esa es la excepción de la obligatoriedad de los MASC, está ahí en el arbitraje, puesto que su naturaleza heterocompositiva. ¿Qué significa heterocompositiva? Que tienen que seguir ciertas normativas de ese procedimiento, requiere por tratados, por ley inclusive, que tengan ciertos requisitos el acto jurídico que te lleva al arbitraje.
Entonces, inclusive se ha regulado que el arbitraje no opera en contratos de adhesión, por ejemplo, que por el simple hecho que yo firme ya me adhería al arbitraje. Entonces, sí existen regulaciones específicas del arbitraje. En este caso concreto, los clientes finales o los propietarios de las unidades privativas no se adhieren a este procedimiento alternativo. Sin embargo, vuelvo a insistir, si eres un inversionista, un desarrollador, tienes que prevenir esta posibilidad al momento de firmar el vehículo financiero de construcción y levantación del inmueble, porque en algún momento de la vida vas a ser tú propietario de las unidades privativas, y si tú no haces frente a las obligaciones que están en tu vehículo, en el fideicomiso, como parte A, y la parte B, pues va a serse afectada porque no van a poder escriturar y no van a poder recibir los ingresos finales de la inversión. Ahí en donde ellos dos tienen que, esta parte A y parte B, fideicomitente A, fideicomitente B, fideicomisario y fideicomisario, van a tener que hacer una disputa vía arbitraje, y los afectados terceros que no firmaron la cláusula arbitral son los condominios propietarios, porque si hay una gravamen, si embargan los bienes inmuebles, pues no se van a poder escriturar, y ahí se quedan en el limbo, se quedan como posesionarios nada más. ¿Cómo les vas a exigir el pago de las cuotas? ¿Qué manera? Entonces empezamos ahí a caer en cuestiones que afectan a terceros, y luego todavía más súmale que el arbitraje es confidencial. Si las partes aceptan, si las partes aceptan pueden considerarlo confidencial, entonces no vas a tener acceso a en qué va, cómo va, ya va a salir, quién me va a pagar, cómo va, no vamos a saber. Entonces hasta un día te vas a enterar, y esto es uno de los casos que quiero platicarles a ustedes. Ahí es aquí. Tenemos, bueno, primero voy a hacer dos casos de que nos remiten a la mediación. El primero, le voy a, por temas de confidencialidad, no pongo las partes y más o menos un resumen, porque no vaya a enterarse que estoy aquí poniendo su caso. Pero una cobranza condominal, apelación en una cobranza condominal. Nosotros presentamos una solicitud de cobranza, presentamos con todos los requisitos que marca, las asambleas en donde se señalan las cuotas, todo lo presentamos por parte del régimen de propiedad en condominio, y el juez nos desecha argumentando que no acudimos a los mecanismos alternativos de resolución de controversias como parte obligatoria de la ley del artículo 60. Entonces, dicho eso, pues en el momento en que nos sale en el año pasado, este desechamiento, pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer conejillos de indias de este tema. Entonces, ahorita ya vamos en instancia del amparo, en donde estamos buscando ejercer, que se aclare específicamente de qué manera o cómo se debe de operar esta obligación de acudir a los mecanismos alternativos. Inclusive en la apelación, el juez se sacó toda la jurisprudencia colombiana y de la Unión Europea y lo que pasa en Perú, pero en ningún momento pudo nombrar nada mexicano, nada, nulo. Las jurisprudencias típicas de que es un derecho humano, acceso a la justicia, y ya. Entonces, creemos nosotros que este caso concreto, pues da pie primero a que, si esta es la posición de varios juzgadores, pues tenemos que prevenir primero acudir a los mecanismos alternativos, y después, ahora sí, acudir a la justicia formal. El segundo caso concreto, nos desecharon por alegando incompetencia por caso de inhibición. Entonces, aquí específicamente, pues ya habíamos nosotros cumplido con todos los requisitos según nosotros, y nos comentaron que efectivamente la ley de mecanismos alternativos establece que hay una formalidad y no se puede modificar. Entonces, nos remitieron a que se desecha y volver a comenzar, pero volvemos al mismo punto de la incompetencia, de la instancia competente. Ese término, aquí es donde ellos utilizan a su favor ese término de instancia competente del artículo 60 para poder decir, ¿sabes qué? No me traigas nada de condominios, yo solamente veo cosas de otra naturaleza. Y por último, el amparo indirecto 9222, que aquí hacemos referencia a un caso de arbitraje, en donde un régimen de propiedad en condominio tiene una deuda cuantiosa
en contra de la institución fiduciaria que representa el fideicomiso, donde se encuentran las propiedades de las unidades privativas ya desarrolladas, pero estas unidades privativas no se han cedido posesión, simplemente están vacías y representan una carga económica para todos los condóminos que sí habitan y viven ahí. Entonces, estamos hablando de casi 20 unidades privativas. Entonces, ¿qué sucede? Pues tienes que ir a cobrarle al propietario, ¿no? Y el propietario es la institución financiera que vas y le cobras y para poder tener un beneficio. Pero en el momento en que estamos preparando la demanda, nos llega, nosotros estamos vigilando el registro público de la propiedad y resulta que aparece que hay un nuevo propietario. Y un nuevo propietario es uno de los fideicomitentes del fideicomiso original, que ha derivado de un laudo arbitral emitido por un árbitro competente, que fideicomitente A y fideicomitente B tenían una disputa interna de quién debiese de atender el pago de los servicios de la cuota, que a pesar de todo esto, ellos pusieron en el reglamento que ellos no iban a pagar cuotas de manera arbitraria, cosa que es inconstitucional también, pero se equivocaron que ellos no eran los obligados a pagar, los obligados a pagar era el fideicomiso. Entonces, se pelearon ellos en ese punto, se pelearon por cuestiones de inversión, por cuestiones del contrato específico de financiamiento, y resulta que las unidades privativas salen a nombre de fideicomitente A como ganadores del arbitraje comercial. La cuantía es de cientos de millones de pesos y por el tema de la inversión y la aplicación al momento de ejecutar la sentencia, el juez competente dice, muy bien, escritúrenles las propiedades y con eso se hace el pago pendiente de los cientos y tantos millones de pesos. Okay. Sale esta sentencia y nos enteramos nosotros que ya está inscrita en el registro público, hay un nuevo propietario, entonces tenemos que ir a cobrarle al nuevo propietario. Y aprovechamos esta situación para poder meter un amparo indirecto en contra de la resolución judicial de ejecución el procedimiento de ejecución de sentencia, alegando nosotros en el amparo indirecto que como terceros interesados y bajo la ley de régimen de propiedad en condominio, nosotros tienen que venir con la administración al momento de hacer una enajenación para poder emitir una carta de no adeudo y que se pueda aprobar, ya sea con notario público o la persona que lo vigile, esa aprobación de esa extensión de enajenación de los bienes inmuebles. Presentamos también alegando que se violentaron el derecho inconstitucional de acceso a la justicia por el tema de que nunca fuimos oídos y vencidos en juicio relacionado a la deuda que conlleva a las obligaciones dentro del fideicomiso, que nunca se estimaron al momento de la ejecución porque pues, ellos dirimieron su problema de inversiones y de pagos y demás. Y pues está muy complejo y sacamos términos del punto de vista arbitraje, del punto de vista de obligación, de que ellos antes de poder ejecutar ese laudo debiesen de haber venido con nosotros a solicitar una mediación para poder resolver el problema de la falta de la carta de no adeudo. Entonces, conllevando todas estas violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, tutela judicial, el tema de derecho humano de acceso a la justicia alternativa, nos admitieron el amparo indirecto. Fue la audiencia constitucional ayer y tenemos ganas de ya saber qué pasó, pero el punto es que ahorita es amparo indirecto y luego tenemos que irnos a amparo directo para poder resolverlo, pero el alcance que tiene una cláusula arbitral de un vehículo financiero a la vida condominal ya hecha y derecha por todo un desarrollo es pues es un alcance muy grande que pues tienen que prever los inversionistas y que los condóminos propietarios tienen como herramientas para poder hacerlo. Y aquí, este es un paréntesis para to be continued, otras deficiencias del régimen, de la ley de régimen de propiedad en condominio es esa obligación de transmitir carta de no adeudo al momento de transmitir una unidad privativa. La obligación de requerirla es por parte del notario, la obligación de requerirla es por parte del vendedor o del comprador. Y si no se requiere ninguna, el comprador es obligado solidario o no. Ha habido jurisprudencias aisladas, pero
a lo aislado y nada, pues prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos para, en conclusión ahora sí de todo el tema de hoy? Estas insuficiencias y errores dentro de la legislación local de cada una de las entidades federativas relacionada a la cobranza y al establecimiento de una cultura condominal y las deficiencias procesales que existen en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León relacionado con este punto, pues da pie a que no exista claridad para poder hacer efectiva las inversiones que uno hace para poder adquirir una unidad privativa. Y eso es lo que queremos nosotros resolver en apoyo con la Barra Mexicana de Abogados, incitando con una iniciativa de ley para poder pues, enderezar el barco y volver a ser un tema de discusión, a pesar que del 2017 a la fecha, pues es poco tiempo, pero muchas cosas han sucedido trascendentes en los últimos 4 años. Y a su vez también, pues no podemos esperarnos como anteriormente nos esperamos décadas del 93 hasta el 17 para una modernización de este órgano normativo. El número de gobernados impactados que tienes ahorita viviendo en unidades verticales en relación a... Pues nosotros ahorita manejamos 28 regímenes de propiedad en condominio, asesoramos, y todos tienen temas de controversias, específicamente cuotas condominales. Sí, las cuotas mínimas, condominales. el propio régimen, el reglamento interno del Sí. condominio supone problemas. Adelante. No sé si sea de tema, pero ahorita que estabas viendo los casos, te quería preguntar, en el tema de los intereses, ¿has llevado los casos en este tipo de mediación y has cobrado los intereses que aparecen en el reglamento? Porque cuando te los llevas a juicio te los marcan como usureros y te los bajan al 3%. ¿Qué haces en el tema de mediación con los intereses? Es muy buena pregunta. Recordemos que la mediación nace de la voluntad de las partes. La voluntad de las partes es lo primordial, y mi trabajo como facilitador es pues propiciar las herramientas de cada uno de ellos, siendo transparente para poder ejercer llegar al convenio óptimo. Y esto es muy importante, y mi chamba. Yo en lo personal la mediación la convierto en conciliación casi el 99% de las veces, porque no conocemos a detalle la legislación aplicable. Entonces, en el punto de vista específicamente de los intereses, como facilitador, le menciono la parte deudora, que los intereses que están en el reglamento son usureros, efectivamente, para que no vaya y que le diga a su abogado, y que su abogado le diga, yo te defiendo y solamente vas a pagar el capital. Entonces, o inclusive, no vas a pagar ni un peso, porque ese tipo de comentarios es lo que hace que este proceso no sea efectivo. Entonces, sacamos a las cartas sobre la mesa, y las mismas partes ven la realidad de su situación y buscan una alternativa de pago. Ok, ¿y qué hacemos con el tema donde dice que nadie, donde el mismo régimen de condominio marca que absolutamente nadie tiene el derecho o la facultad de condonar absolutamente ningún interés, para que no se contraponga con esta mediación que estás haciendo? Y volvemos, y es un tema diario que vivimos nosotros. Una cosa es lo que está escrito legal y otra cosa es lo que es real. Lo que hacen, ¿sí? Al final, la voluntad de las partes va a predominar en una mediación. Si las partes, siendo el condominio representado por su comité, por su administrador, por su asamblea, el órgano que tenga el poder, pleitos y cobranzas, o inclusive general cambiario, el que guste, llega y participa en la mediación y otorga estas concesiones al deudor, el objetivo va a estar respaldado por el procedimiento y mecanismos alternativos. Tan es así que no existe un procedimiento. El juez, cuando tú vas y homologas el convenio, no te dice, Sí, o sea, no. te dice, está bien, adelante, siempre y cuando no me estés diciendo que aquí me estás haciendo tráfico de cosas ilegales, delictivas. Pero cumples con el objetivo, están de acuerdo las partes, no debe de haber una contravención de ningún momento. Que sí es ilegal es lo contrario, decir, me vas a pagar un 20% mensual, cosas que... Exactamente, que ahí sí, pues te estarías enfrentando al momento de ejecutar el convenio, que el juez diga, no, pues es ilegal, es naturaleza y... Bueno, hemos llegado al punto donde el juez te lo baja al 3% al momento de que llevas al juicio. Y luego, otra pregunta. Decías hace un momento que cuando perdón, yo soy contador. Ok. Sí. Claro, ¿verdad? Que cuando los desarrolladores no
no están dispuestos a pagar, bueno, desde que nace el régimen de condominio, nace y ellos no pagan cuotas, ellos pagan por medio de complemento, por diferencial de ingresos y gastos. Entonces, ese diferencial de complemento para mí pasa a ser la cuota, ¿verdad? Aunque no está definido como cuota. ¿Qué pasa cuando yo no logro que el desarrollador me lo reconozca? O sea, sí llegaría en un tratamiento de cuota para llevarlo por este medio, o se tiene que llevar por otro medio, porque si no se llama cuota de mantenimiento, sino es un complemento. Aquí es donde está la conclusión número 4. El conocer cómo funcionan los reglas de propiedad condominio. Desarrollador, tú pudiste haber dicho misa, pero tu obligación es pagar la cuota de mantenimiento. Entonces, no me quieres pagar la diferencia operativa famosa, cobra la cuota completa. Hoy aquí vamos y entramos en un tema. ¿Qué pasa si el desarrollador es propietario del 80% de las unidades? Pues al final, ahora, la ley es muy clara. Si tú eres propietario del 30% o más de las unidades del proindiviso, tu voto no va a valer. Necesitas el voto favorable del resto para poder que sea positivo. Entonces, los condominios propietarios, el único que carecerían es que necesitan que sean 25% para poder nombrar una asamblea, cambiar la cuota de mantenimiento, nombrar un comité consultivo de vigilancia y adelante. Cualquier cosa contravenienda que existe en el reglamento, cláusulas famosas de hasta que venda el 90% voy a poder convocar. Esas todas son ilegales. No existe otra palabra, es ilegal. ¿Cómo lo atendemos nosotros? Es de dos formas. O se hace en la asamblea y se toma el control de manera, aunque sea que no esté regulado, pero utilizando la ley, y que sea tarea del desarrollador, pues pelearte la nulidad, o pelear la nulidad del reglamento, de la cláusula específica, que la verdad es una tarea tediosa y titánica que preferimos siempre lo contrario. Digo, no es la mejor recomendación, pero al final, pero importante, y aquí voy a poner un asterisco. Los primeros 5 años, los 5 condominios que manejamos, este era nuestro trato. Vamos a hacer la asamblea y tomamos el control y todo. Desde ahí en adelante tuvimos un caso en una torre muy emblemática de la ciudad y dijimos, nunca lo vamos a volver a hacer así. Primero vamos a sentarnos con el desarrollador, le vamos a sacar todas las cartas sobre la mesa, vamos a mediar y luego ya vamos a acudir a los mecanismos que me da la ley. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos estemos en contra de los desarrolladores y el lucro incesante que hacen y que nos dejan con la cláusula de la bomba patito, ellos son tu mejor aliado. Entonces necesitas llegar con ellos, sentarte sobre la mesa, exponerles las herramientas que te da la ley, negociar y decir, vamos a ver cómo resolver esta situación porque son tus clientes y tú quieres seguir desarrollando, necesitas la buena persona. Siempre, como que hablas de, hacen promesas de que van a hacer cierta área recreativa, cierta mejora y que aparecen desde los renders y desde el régimen y todo, y al final no lo hacen, pues llegan a otro tipo de mediaciones. Sí, ahora, y ese es otro tema que volvemos al punto. Tú estás adquiriendo una unidad privativa, no estás adquiriendo la foto. A ti te pudieran haber puesto que toda la gente iba a ser bonita y feliz y llegaste y no, se está cayendo el techo. Pero el único problema es que tienes que tú estar convencido de que... Regularmente sí llegan a la medición. Sí, pues... en un lugar, por ejemplo, dijeron que iba a haber un estanque, tal vez pusieron el estanque y les pusieron otra cosa. Ahora, pero también ahora me voy a poner del lado del desarrollador. Muchas veces los propietarios llegan y dicen, es que yo quería el asador marca Green Egg, pero me pusiste uno que es Green Egg y yo no, yo quería el Green Egg, el oficial. Y no, y aquí dice, mira, en la foto decía, tienes asador. En los planos no dice que tiene que haber asador. Tú estás comprando una área privativa en donde las amenidades tienen eso, pero en ningún momento firmaste que iba a haber asadores de esta marca. Entonces, el cliente tiene que saber, o sea, el inversionista que apoya, que adquiere, que hace el contrato de promesa, la oferta y todo, tiene que saber qué está comprando. Y si va y le exige al desarrollador y el desarrollador accede, es derivado de una buena negociación. Pero si lo quieren hacer de manera coactiva o coaccionada, no va a haber una buena relación y ahí es donde nosotros, vuelvo a insistir, al principio sí éramos, vamos a exigir por la vía judicial, no funciona, no llegas a ningún punto. Y luego, de la carta de no adeudo. Sí.
también hemos llegado al punto donde pues el adeudo es de la propiedad. Y aunque no se exija la carta de adeudo, pues logramos que la persona pague, o sea, la nueva persona pague la cuota de mantenimiento, porque pues se le explica que no es de la propiedad. Pero luego tú llegaste a una pregunta que ya no entendí si respondiste o no. ¿De quién es la obligación de pedirla? ¿De pedirla? No. De reclamarla. De reclamar. ¿Quién tiene el sí, notario, el comprador o el de la vendedor? carta de no adeudo? Ajá. Y aquí, bueno, esta es una que no está claro, digo, jurisprudencialmente se ha determinado que el comprador, al momento de adquirir la propiedad, se vuelve responsable solidario Sí. para poder hacer el pago de la cuota de mantenimiento. Que viene pagando los adeudos. Que tienen que pagar todos los adeudos. Sin embargo, es una tesis aislada. ¿Por qué? Porque la ley dice que es obligación, para poder hacer efectiva la compraventa, presentar la carta de no adeudo ante el notario público. Hasta ahorita, eso es lo que permea en el mundo de lo judicial. Que puede modificarse con buenos argumentos. En lo personal, yo creo que es una obligación directamente aplicable al vendedor, pudiese ser, porque él es el que debe de estar al corriente de pago. Y tan es así que si el nuevo propietario tiene una unidad privativa con deuda, tú no solamente demandas al propietario actual, demandas al notario y demandas al vendedor. Porque son la gente que en su momento, en tiempo y espacio, debiesen de haber hecho el pago correspondiente y que van a comparecer al juicio para decir, no, yo no pagué porque a mí nunca me enteré que había cuota. Y ahí, entonces, ¿qué pasa? El propietario tiene que llegar a la sentencia y utilizar la sentencia para reclamar el saneamiento. Okay. Y ya es mi última pregunta. Al principio iniciaste que si estos métodos de solución alterna se podían llevar de manera solamente en el juzgado o en las salas privadas. Ajá. Yo tengo entendido, porque en un tema no de condominio, sino otro tema de otra materia, utilizamos una sala privada y se llevó al juzgado y aceptaron todas las grabaciones y todo de esta sala. También, porque ya no entendí la respuesta tampoco de esa pregunta. ¿También se puede utilizar o no sabemos? Yo soy facilitador. Ajá. Yo personal tengo las mediaciones con los deudores. Ajá. Y el procedimiento, voy y lo meto en el procedimiento jurisdiccional. Okay. Funciona, sí, pero un juez puede utilizar literalmente lo que dice y dice, a ver, aquí dice centros de mecanismos alternativos y Rolando no es. Okay. Y entonces, ese es el riesgo que tenemos, que al final, si se quiere enganchar de ese supuesto, literalmente tienen razón de que yo, facilitador privado, que no estoy adherido a un centro, no opera con base a la obligatoriedad de ese artículo. Ok, ¿Sí? acá, gracias. Última, en relación a lo que ella preguntó. Ok. Entonces, la deuda de la cuota condominal de cierta unidad privativa es una obligación que sigue a la cosa. Sigue a la cosa. O es una obligación del dueño que en su momento no pagó y pues entonces tendríamos que exigírsela al anterior dueño. La carga persigue a la cosa en los regímenes de propiedad en condominio. Muy claro. Regímenes de propiedad en condominio, la carga persigue a la cosa. Es una obligación propia REM. Sin embargo, se tiene que exigir al que estuvo obligado a pagarla, liquidarla durante el tiempo, para que comparezca en el juicio y que diga por qué no la pagó. O que demuestre que sí la pagó. Pero al final de cuentas el obligado va a ser el nuevo propietario. Sí, él va a ser, o sea, la demanda que va a perdurar, el que tiene que desembolsar va a ser el nuevo propietario. Pues nada más hacer un comentario. Dice, hola, buen día. Conforme a la publicación del diario oficial con fecha el 22 de marzo, respecto a la NOM 247-SE 2021, por lo que se refiere a los bienes inmuebles, lo que debe decir o contener los contratos relacionados con el régimen en propiedad en condominio en cada habitación. También la Profeco es un medio alternativo según la ley de la Profeco artículo 7. Sí, es lo que debe incluir en un contrato de compraventa de inmueble. Pero eso también es otra, híjole, es que
ya volvemos al tema de acceso a la justicia en materia económica. Hay gente que invierte en regímenes de propiedad en condominio con mucho esfuerzo y con mucha dedicación para poder hacerse de una propiedad, y pues la única alternativa que tiene acceso a la justicia es la Profeco y estas instancias que para efectos civiles no operan. Simplemente el resultado de ir a la Profeco va a ser: esta persona no va a poder estar en el derecho comercial, punto, se acabó. Y si tienes una afectación directa, pues a lo mejor iba a haber una posible resarción del daño, pero el procedimiento idóneo para poder resolver cualquier cuestión condominal es vía mecanismos alternativos en la ley de régimen de propiedad en condominio. Y el hacer valer, pues también, hacer el comentario, la responsabilidad civil que deriva de esta modalidad de la propiedad no nace con la entrega del desarrollo por parte del propietario a la administración. Eso es fue un tema ficticio al momento de la aplicación. Nace al momento de firmar y celebrar la compraventa entre el nuevo propietario y el desarrollador o el antiguo propietario. Entonces, si te vendieron que tu unidad privativa iba a tener ciertos beneficios, ciertas cosas nuevas y no las tiene, tú al momento de escriturar tienes la prescripción derivada de los vicios ocultos para poder reclamar ese saneamiento. No es la entrega que se hace al municipio, no es la entrega que se hace a la administración. Esos siempre son traslaciones de responsabilidad derivado de los contratos de obra, contratos de gerencia y contratos y permisos de licencias de construcción emitidos por las autoridades municipales. Muy bien, creo que bueno, me quedo yo mucho pensando el tema de los inversionistas, el arbitraje y luego el condominio, porque sí se complica bastante la dinámica, ¿verdad? Sí, pero bueno, y por supuesto respecto de la iniciativa ahí con la barra, colaborar ahí para hacer modificaciones positivas a esta ley, con todo gusto, y lo seguimos comentando. Y bueno, por eso les agradezco mucho a todos por asistir de hoy a esta sesión. Y Rolando, muchas gracias por la asistencia. Para un pequeño reconocimiento por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, otorga presente reconocimiento a Rolando Ruiz García por su destacada conferencia sobre la obligatoriedad de los métodos alternos de solución de controversias en materia condominal. Muchas gracias. También comparte que también está la Comisión de Métodos. Gracias a todos. Los invitamos a meterse a la barra, seguirnos en redes sociales e inscribirse si es que no son barristas todavía. Te molestó una foto, porfa, con el reconocimiento. Claro, compañera. Así, igual me voy para acá. No, pues sí. Muchísimas gracias. Ya está, muchas gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias y bonito viernes a todos. Gracias.